Las botellas, bueno, fíjense en detalles muy interesantes. Las botellas de vino tinto por lo general son oscuras. Las de vino blanco son claras. Es un efecto de mercadeo. El vino blanco es mucho más bonito, el rosado ver el color original. Sería mejor que todas las botellas fueran oscuras porque te protegen de la luz del sol. El vino está vivo y evoluciona a través del tiempo. Cuando tú lo abres, se oxigena, entonces va cambiando. Cuando miras también la botella de vino, mira el tamaño. Van a ver que tienen distintas formas. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con escuchandoando.com. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento iniciamos un nuevo episodio desde Cartagena de Indias, en el cual vamos a hablar no solo de emprendimiento, sino también de vinos. Un tema delicioso y un tema que nos pone muy bien. Y para vinos, pues obviamente estamos acompañados de un delicioso vino en este episodio. Si usted no lo tiene, busque el suyo y prepárese a disfrutar con un experto en el tema que nos va a acompañar el día de hoy. Y prepárense a aprender mucho, alisten toda su mecánica de aprendizaje donde quiera que estén. Vamos a hablar entonces de vinos, para lo cual hemos invitado a nuestro amigo Paul Pico a que nos hable acerca de vinos. Bienvenido, Paul. Muchas gracias, Gerson. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. ¿Cómo terminaste acá en Cartagena de Indias? Pues para mí Cartagena es el mejor vivero que hay en Colombia. ¿Tú por qué no vivirías acá si hay playa y sol? Se come rico. Pero bueno, tú has vivido en distintas partes del mundo. ¿Cómo es el recorrido que has hecho y que te llevó finalmente aquí a Cartagena? Es muy interesante saber de la historia. Yo hablo mucho de historia personal de cada persona. Yo soy franco-colombiano. Yo crecí en Bogotá, madre francesa, padre colombiano, y a los 18 años me fui a vivir por fuera. Cuando estás aquí en Colombia siempre tienes el sueño de todo lo que está por fuera del país y piensas que las cosas son mejores allá. Me pasó. Una vez estando allá en Francia estudiando, entonces empecé por ingeniería, me di cuenta que yo era más colombiano que francés. Y me planteé la meta de volver un día a Colombia, pues con un conocimiento y poder aportarle al país. Un sueño un poco idílico, digamos. Y con el tiempo me gradué de ingeniero civil, me especialicé en urbanismo. Quería yo volver al país trabajando para las ciudades. Volví al país y no me fue muy bien. Entonces, bueno, primer intento fallido. Me cuestioné en ese momento y dije, ¿qué hago con mi vida? Y en lo que estaba pensando, dejé todo lo que había hecho, todos esos estudios, todo ese trabajo de ingeniería, y me fui a abrir una escuela de deporte extremo en España. Abrí una escuela de kitesurf. Entonces, imagínate el cambio, imagínate lo que dijo todo el mundo, que lo perdimos, que se fue. O sea, empezaste a hacer lo que tú realmente querías. En ese momento, pero sí. a la vez, como habías hecho una inversión tan importante en estudio y conocimiento y viajes, pues como que fue extraño para la gente que empezaras a hacer algo más relajado. Claro, es que todo el mundo dice que tienes que seguir un camino, te dicen que tienes que estudiar tal cosa, y es a partir del momento en que tú ya te sales de esa zona de confort y empiezas a hacer lo que realmente te gusta, que te empiezan a resultar las cosas. Me resultó lo de la escuela de deporte y poco a poco me di cuenta, no, pero yo nunca quise ser ingeniero, yo quiero hacer algo más. Resulta que yo tengo una empresa de familia muy bonita que ha llevado más de 100 años trabajando pues con los vinos. Es decir, 3 o 4 generaciones. Exactamente, yo soy la 4ª generación. Ah, no, en la cuarta ya la empresa no sigue igual. Bueno, dicen que la primera la crea, la segunda la desarrolla y la tercera la quiebra, pero yo soy la 4ª, entonces ya se quebró y ya vuelve a salir. Tú la estás levantando, llegaste a recuperar el trono perdido. No, pues ya está muy bien y estoy yo aportando también lo mío. Pero entonces, para seguir lo que te contaba, Gerson, estando allá por fuera me di cuenta que yo quería volver al país ya de otra manera. Quería volver trabajando con la empresa de la familia. Y bueno, ¿qué beneficio le podía yo traer al país? Pues siendo ingeniero, ir construyendo ciudades, a traer vino y, qué pena decirlo así, pero emborrachar a la gente.
Pues mira que la verdad me di cuenta que si tú de verdad te dedicas a lo que haces y lo haces bien, es beneficio para todo el mundo. Una empresa puede ayudar a hacer trabajar a muchas personas. Estoy trayendo también una cultura muy interesante que es la del vino, en la cual se habla mucho de historia, de cultura, de gastronomía, y esa es mi manera, digamos, de aportar cosas al país. Entonces este año, el 2018, decidí volver a Colombia. ¿Y cuando decidiste volver a Colombia ya habías estudiado el tema del vino o a lo largo de toda tu vida estuviste cercano a tu empresa, a la empresa familiar y estuviste conociendo el tema, o luego ya fue que empezaste a decir ya me voy a concentrar en esto y quiero aprender más aún? Bueno, primero que todo me gustaría hablarte de la empresa porque es importante entender el contexto. Como te dije, es una empresa que ya está pronta a cumplir 100 años. En 2021 vamos a cumplir 100 años. La fundó mi bisabuelo, la retomó mi abuelo y hoy en día mis tíos, cada uno maneja una línea de importación. Es un negocio de importación. Traemos al país cosas que ya existen o que no existen y las distribuimos por todo el país. Mi padre y yo nos encargamos de la parte de los vinos. Este tema es muy interesante porque el vino aquí, bueno, en Colombia producimos muy poco vino, casi nada. Hay unas ciertas regiones que intentan producir vino, pero entonces es traer algo que no está acá en el país y poder desarrollarlo. En eso estoy yo y desde pequeño siempre te han impartido esa cultura del vino. Tú aprendes de vino es con gente que sabe, que toma, que te habla un poquito de eso. ¿Que hay que estudiarlo? Me parece que sí. ¿Que necesitas estudiarlo? No. Necesitas nada más tener la curiosidad del vino para saber de él. Hay cosas que uno se demora mucho tiempo aprendiendo. Por ejemplo, el tema de las esmeraldas. Es algo que es maravilloso, pero que es muy exclusivo porque no es fácil entender qué es lo que hace que una esmeralda sea tan especial. Y muy en el fondo y muy a la larga, simplemente es el color. Que no hay nada en la naturaleza que tenga un verde tan profundo. Tal vez pasa eso mismo con los vinos. Me parece que hiciste una comparación muy interesante. Los dos son considerados como un producto de lujo. ¿Tú cómo haces para determinar que una esmeralda es mejor que otra? ¿Tú cómo haces para determinar que un vino es mejor que el otro? Está lo que decimos todo el análisis y los estudios. Pero lo más importante con eso, con las esmeraldas y con los vinos, es que te tiene que gustar. La mejor esmeralda es la que más te gusta. El mejor vino es el que más te gusta. Así de sencillo. No importa el precio. Bueno, pues si te gusta algo que es más económico, mejor. Pero ¿por qué será que a las novias les gusta todo lo caro? ¿Quién sabrá, no? Buena pregunta. Bien, y entonces seguimos con el tema de la empresa. ¿Cuál es la empresa que tú manejas? Bueno, pienso que en Colombia no hablamos lo suficiente de las empresas familiares. Estamos hoy en día hablando mucho de emprendimiento. Está muy de moda la palabra. Y la gente, me he dado cuenta yo, bueno, estando en Francia, que la gente habla mucho de emprendimiento pensando en creación, crear algo nuevo. Pero emprender también no solo es crear algo nuevo, es de pronto retomar algo también que existe y llevarlo a que sea mejor. Y conservarlo. Conservarlo totalmente. En Colombia hay muchas empresas familiares y mucha gente emprendedora que tiene pequeños negocios de familia. Hay unos más grandes que otros. Pero es importante tener en cuenta este método de trabajar familiar porque es que no lo hay en otros países. Y me di cuenta de lo bonito que es estar en una empresa de familia porque estás trabajando con familiares, sí, claro está, pero estás trabajando con gente que está por fuera y son negocios que el objetivo es hacer que perduren. Entonces esta empresa lo que está haciendo es intentar estructurarse como una empresa ya más corporativa, pero siempre guardando ese carácter familiar. Y en el mundo de los vinos es importantísimo, porque las personas con las que trabajamos, las bodegas, las casas, son también empresas familiares. Y el manejo que hay que darle a una empresa familiar me parece que es distinto al que hay que darle a una empresa ya más corporativa, más lineal. ¿Por qué crees tú que con el paso de las generaciones se empieza a perder el legado y qué es la falla que hay cuando se transfiere el conocimiento a las siguientes generaciones que hace que se interesen por otras cosas y no quieran continuar con los negocios de la familia, siendo como hay muy pocas empresas apenas que conservan esa tradición de hacer lo mismo que venían haciendo las anteriores generaciones y de cuidar las marcas? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque yo me la hice también. Uno no puede forzar. Y no la puede responder. No, uno piensa mucho en eso, la verdad. Tú no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere.
Es decir, aunque tengas un negocio, digamos, tu padre, tienes tu hijo, te encantaría que retome el negocio, pero no lo puedes forzar. Uno tiene que buscar su propio camino. Si dejas a las personas hacer las cosas a tus hijos, pero les impartes ese placer que tú tienes, inconscientemente estás actuando para que un día comparta el mismo placer contigo. ¿Qué fue lo que me sucedió? A mí nunca me dijeron que yo tenía que volver. Me fui al otro lado del mundo, me fui, como te dije, a Francia, pero también me fui a Singapur, me fui a España, me fui a Brasil. Y naturalmente terminé volviendo acá. Y siempre me había gustado los vinos, pero nunca pensé que quería trabajar en eso, quería desarrollar lo que yo quería. Y me di cuenta que hoy en día lo que quiero desarrollar es ese legado alrededor de los vinos. Qué buena lección, ¿no? Ahora hablemos de las nuevas generaciones y los nuevos consumidores de vino. Pareciera que hay un boom o un renacer del consumo del vino, o un interés más bien por la gente joven ahora en consumir vinos. ¿Es eso así? Gerson, me parece que sí. Me parece que los jóvenes hoy en día son mucho más curiosos, están mucho más abiertos al mundo y al mundo internacional. Tú hoy en día con internet y todo puedes saber lo que está sucediendo al otro lado del mundo. En Colombia estuvimos muy cerrados con este mercado con los vinos, porque era un producto que era solo accesible para ciertas personas. Gente ya con un poder de compra o gente que ya tenía ese conocimiento y que había viajado. Hoy en día, esta curiosidad por el vino está entrando a todos los niveles. Gente que nunca probó un vino en su vida, de todas formas tiene esa curiosidad, porque lo ha visto en una película, lo ha visto en una parte. Ellos también quieren intentar. Nos hemos dado cuenta de eso nosotros, como empresa. Entonces le estamos dando un foco muy interesante al mercado del vino. Es culturizar mucho a la gente, educarla mucho, para que empiece a descubrir pues ese mundo tan bonito, ¿no? Bien, ¿cómo se llama la empresa tuya? Bueno, la empresa se llama Mar Pico. ¿Por qué Mar Pico? Mar Pico. Por Marcos Pico, que fue mi bisabuelo y que es mi abuelo. Sí. Y Mar porque el negocio de importación también pasó por el mar. Qué bien, buena combinación. Y fíjate que hasta en eso uno tiene que pensar muy bien, porque si se equivocan el nombre pueda que siga por varias generaciones. Por 100 años, imagínate. Pero no hay necesidad ni de pensarlo en cambiarle de nombre, porque es un nombre que es muy, muy fácil de aprender, ¿no? Continuamos entonces aprendiendo de emprendimiento y aprendiendo de vinos y de cómo atreverse a pivotear y a cambiar uno en la vida un poco y pasar de las olas al vino. Y, en fin, hacer esos cambios que pareciera que fueran irresponsables, pero finalmente es como buscando tu propia verdad, ¿no? Exacto. Es algo muy interesante. A mí me parece que todo está relacionado a lo que te decía, las historias personales. Todo lo que tú has hecho antes te lleva a lo que estás haciendo hoy en día. Entonces me siento muy tranquilo en donde estoy. Bueno, volviendo al tema de los vinos, yo me puedo en España, en Madrid, por ejemplo, desayunar con un vino, y si hago eso acá dicen que soy un alcohólico. Sí, puedes pasar por un alcohólico. De hecho, estás tomando un poco temprano, Gerson, ¿no? Te cuento. No, mentira. Ya estoy... Me las estoy dando de español, pero ya estoy así como medio con la voz. Cuando me vea este ojo apagado, bueno, listo, yo te aviso. Entonces, ¿cómo es ese cambio cultural en el consumo del vino que en Europa, por ejemplo, se puede tomar durante todo el día y aquí es exclusivo para unas horas? Voy a ponerlo de una manera más general. Como el vino aquí es considerado como un producto de lujo. Es un producto de lujo, pero no solamente. La gente ha establecido ciertos protocolos. Entonces el vino lo tienes que tomar de tal manera. El vino lo tienes que tomar en tal copa. Lo tienes que tomar a tal momento, con tal comida. Que el vino blanco tiene que ser con pescado y el tinto no. Todos esos protocolos en un momento fueron muy presentes. Hoy en día están empezando a desaparecer. Lo que te digo, el vino es una experiencia. Y tienes que disfrutar de esa experiencia de la manera en que te sientas más cómodo. A mí, por ejemplo, en Cartagena, bueno, me gusta más tomar vino blanco en este momento que tinto. Pero porque hay cepas de vino tinto que son un poco pesadas. Pero descubrí una muy ligera que se llama el Pinot Noir. Me encanta comer pescado con un vino Pinot Noir, por ejemplo. Y si tú le dices a alguien que sigue esos protocolos, te va a decir, no, el pescado es con vino blanco. Entonces es empezar a quitarle todo ese misterio que hay alrededor del vino, que en España, que en esos países ya existe. La gente, los españoles se van a tapiar desde temprano con una copa de vino. Aquí también esto puede existir, es nada más quitarle ese misterio, ese miedo que tenemos por el vino en Colombia. Y sucede mucho con los vinos franceses. La gente se asusta mucho
De hecho, les voy a dar un dato interesante. Si ustedes miran los vinos franceses, no se habla de cepas, no se habla de este es un Merlot, este es un Sauvignon Blanc, se habla de regiones. Este es un Chablis, este es un Saint-Emilion. Y como nosotros no sabemos, no conocemos las regiones de Francia, nos asustamos y no queremos probar esos vinos. Sí, no, increíble. Yo he estado en Chile, en un viñedo y en un hotel donde hacen vinos, y la sensación es impresionante porque es que hay cosas tan increíbles como, por ejemplo, muchos seres humanos nunca hemos visto un racimo de uvas. O sea, lo hemos visto en el supermercado, sí, pero no en vivo, en el árbol. Es verdad. Entonces tú llegas, te sientas a comer o a tomarte un café y está el racimo ahí al lado. Como diciendo, muérdame. Vamos a empezar a traer racimos acá, es importante. El racimo ahí, uno dice, un árbol de uvas que eso en Colombia no es común, casi no se ve. No se ve, tienes toda la razón. ¿Y puedo? Para ellos es común y está en todas partes. Y poderlo traer hasta el paladar, pues algo tremendo, y conservarlo. Sí, es que imagínate, tú ves ese racimo. El viñedo es un pedazo de madera y tú lo ves, y un pedazo de madera feo, pero lo vas viendo cómo está creciendo, cómo crece, se desarrolla y te saca la uva. Y tú te pones a pensar, esa uva que yo estoy viendo acá va a pasar por todo un proceso y va a terminar como un líquido, una botella que voy a aprovechar. Todo ese proceso creativo es impresionante, y invito a todo el mundo a que se metan a internet, que se metan a Netflix o a YouTube y miren cómo se crea todo el proceso del vino, porque vaya a un supermercado, miren fijamente una botella y díganse, la manera en la que trabajan, yo no sé cuántas personas trabajaron para poder producir, por ejemplo, este solo líquido que está acá. Para definir cuáles son las tierras aptas para sus viñedos. Porque, por ejemplo, en Chile no lo había, y ahí tuvieron que haber llegado, no sé, franceses, españoles, extranjeros, y decir, esta tierra y aquí lo que hay que hacer es vino. ¿Qué tuvieron que tener? Bueno, hablaste de pioneros. En el mundo de los vinos, por más historia que tenga, sí, para poder llegar a lo que tenemos hoy en día, siempre se ha estado innovando. El vino antes que se tomaba en Roma o Grecia era un vino muy ligero, que no tenía el mismo grado de alcohol que teníamos. Era casi que sí agua. La gente tomaba más vino que agua, porque es que el agua podía estar contaminada. El vino, como tú hiciste todo el proceso, no. Entonces era más sano tomar vino que agua. Imagínate. Buenísima anécdota. Y hoy en día... De ahora en adelante la voy a aplicar. No, toma, sí, ya el ojito ya se te está moviendo. El agua voy a decir, no, prefiero que me... Y hoy en día justamente se sigue todo ese proceso de innovación. ¿Que hay países que están innovando más que otros? Sí. Se habla mucho de viejo mundo y nuevo mundo en este mundo de los vinos. El viejo mundo es todo lo que es Europa y esos países que ya llevan con esa cultura casi que milenaria. Chile, Argentina, África del Sur, Australia, son países que llamamos del nuevo mundo, que llegaron un poco más tarde y que no están obligatoriamente siguiendo todos esos protocolos, esas normas establecidas para poder crear su vino. Generalmente son los que innovan un poco más. Lo digo de manera general, ¿no? Por ejemplo, en Chile, tú hablas de pionero, hay un vino chileno de una de las bodegas que manejo que se llama Morandé. Pablo Morandé, que fue el que hizo esos vinos, que empezó a crearlos en el 96, tiene un vino que se llama el Morandé Pionero, que lo empezó a producir de tal manera, rompiendo esos protocolos. Ese proceso de producción, de todas formas, tiene que seguir, como te digo, un camino, un proceso para poder llegar la uva a que llegue a ser el líquido pues alcoholizado que tú ves. Muy buenos días, buenas tardes para todos, un placer conocerte. ¿Por qué en Colombia no hay esa iniciativa como lo hay en Chile o en Argentina de viñedos? Si tenemos una excelente geografía, si tenemos todos los pisos térmicos y pues personas muy conocedoras, y Argentina y Chile nos llevan una ventaja abismal en cuanto a vinos. Esa pregunta es muy interesante y está sorprendido que no me la hicieran antes, porque siempre la hacen. ¿Por qué hay viñedos y por qué se produce vino en Chile, en Argentina y por ejemplo no en otros países de América Latina? Viñedos sí hay. Porque aquí el agua sí es limpia. Porque aquí el agua es limpia. No, mentiras. No me regañes. No, mires, toca tener en cuenta todo ese proceso de creación. Viñedos sí hay. Se produce uva en países, en Colombia se produce uva, ¿no?
Tenemos buenos. Sí, de hecho, el emprendimiento más reconocido en Colombia que tiene que ver con vino era el de la familia Grajales, en el Valle, claro. ¿no? Que entonces de la uva ellos pasan a producir el vino. Y otras cositas. Y otras cositas, claro está. Y Rivelino no sé si era hecho acá, que además tremendo emprendimiento porque duró muchísimo tiempo y el mercadeo que le hacían era impresionante y lo que lo tenía uno grabado en el inconsciente, el del vino Rivelino, ¿no? El moscatel. Uy, Juan Carlos se Yo iba los a hablar del conoce moscatel. todos. Sí, mira, aquí tenemos un conocedor. Tremendo. Bueno, de creación del vino. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira dónde está situado Chile, Argentina, África del Sur, Australia. Están todos en el mismo... ¿Es meridiano, no? ¿Se dice? Sí, en la misma geografía que tienen ahí. Si tú miras más al norte, mira dónde está California, donde en Estados Unidos donde se producen vinos. Mira dónde está Europa, dónde está Francia, España. Sí, hay estaciones ahí. Aquí no las tenemos. Eso no quiere decir que no podamos producir vino acá. Eso quiere decir que la manera en que se produce el vino que conocimos hoy en día, la uva necesita pasar por un ciclo. ¿Por qué? Porque hay una etapa muy importante que se llama la maduración del vino. La maduración sucede generalmente en el verano, como le decimos. Y en esa la uva empieza a perder como su acidez y se empieza a volver más azúcar. Si no, ese proceso de maduración aquí en Colombia y en esta zona sería permanente. Entonces el azúcar se volvería... ya toda la acidez se perdería y solo habría azúcar con la uva. De ahí te sale el moscatel. ¿Tú no has sentido que el moscatel es mucho más dulce? Bueno, está por ahí. Entonces, eso influye, por ejemplo, en la calidad de un vino, como lo conocemos hoy en día. ¿Qué sucede también? Que los viñedos, es muy importante ver las raíces también que están debajo. Tú tienes que crearle un estrés hidráulico a ciertos viñedos para que la uva justamente sea mucho más concentrada, esa parte de fruta, y que te genere el vino que tú conoces hoy en día. Nosotros aquí en Colombia tenemos demasiada agua, como decías. Entonces todo ese estrés hidráulico, imagínate para un viñedo. Cuéntame. Pregunta a Juan Carlos si se puede simular con la tecnología que hay, la bioquímica, ahora que está tan de moda hacer ese tipo de experimentos. De hecho, en las cárceles se le adelantaron a Juan Carlos un poquito y hacen un pseudovino dejando fermentar la fruta, ¿no? No, y me parece excelente esas iniciativas porque hacia eso toca ir también, hacia ese tipo de innovación. Así nació la chicha y el guarapo. Exacto, y van a seguir haciendo cosas muy interesantes, de eso estoy seguro. Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. ¿Qué tan viable y descabellado sería exportar ese tipo de productos que nadie pensó en hacerlo? Por ejemplo, yo no sé hasta qué punto en Europa conozcan la chicha, conozcan el guarapo. Bueno, Gerson, hay muchos puntos interesantes que estás tocando ahí. El primero es que ya me emborraché. Sí, no, mira ya. Sírvale otra copa, por favor. Mira, Gerson, primero que todo, para seguir en lo del vino y luego vamos a hablar de los otros licores porque me parece que es interesante. Sí se puede exportar vino acá. Lo que pasa es que todo ese proceso biodinámico del que me estás hablando es costoso. Es un emprendedor que se quiera meter, tiene que hacer como Elon Musk y meterle toda la ficha. Y te va a salir caro y vas a ser el primero en hacerlo y necesitas capital para eso y todo. A los emprendedores que quieren trabajar alrededor del vino, yo les recomendaría otra cosa. Les recomendaría más bien buscar qué iniciativas hay alrededor de ese vino que ya existe y que se está trayendo. ¿Qué ideas se podrían generar alrededor de eso? No necesariamente producirlo, sino de pronto, mira, imagínate, tú traes el líquido como ya está de un país y lo embotellas acá en Colombia. Pero mira lo que nos dice Yasmín Peláez, ella es del eje cafetero y ahí están haciendo vino de café. Buenísimo, buenísimo, sí.
Entonces, vino de café toca volver a esa definición de lo que es el vino, porque la gente piensa que viene de la uva. De pronto, creando licor de café también o sea, se está trabajando con una mata que te produce algo que pasa por todo un proceso también de maduración. Es un mismo proceso. De vinos hay ese tema, y es que de pronto se juega mucho con las palabras y se confunde a la gente lo que realmente es vino y lo que no. Como pasa, por ejemplo, con la miel, que uno va al supermercado, ve una abeja grandísima en la botella y dice miel, y resulta que mira y es agua con azúcar, literal sirope. Por ejemplo, no, exactamente. El vino, el viñedo viene, la uva viene de la palabra vitis vinifera. Entonces, que viene, ¿sabes? Creo que es del griego, el romano. Yo no soy un experto en esos temas, me disculpo. ¿Griego? Entonces, no, mentiras. ¿Cómo vas a ver? Bueno, no, eso fue la copa de vino. Pero entonces, esto que hablabas del café, y quiero volver también al tema del licor. Yo pienso que los países aquí de América Latina, que están un poco más al norte de todo lo que es Colombia, Ecuador, Bolivia, nosotros tenemos un potencial muy grande para exportar licores también, el licor de café. En Colombia se está haciendo muy buenos rones. No voy a dar nombres porque no quiero dar el enfoque comercial, pero hay unos rones de calidad mundial que tenemos acá que no sabemos exportar. Ya los estamos empezando a ver aquí nacionalmente. Está todo el potencial, ya tienes el producto, te falta toda la estructura para poder empezar a darlo a conocer mundialmente. Lo hay. Estoy a punto de hacer un episodio sobre un extranjero que vino a exportar ron y está funcionando bastante bien en Estados Unidos y en Canadá con un ron hecho en Colombia. Sí, aquí tenemos rones excelentes y invito a la gente que se quiera poner a emprender a poder promocionar eso por fuera del país. Yo por ejemplo, estaba viendo, ayer estaba leyendo que hay un colombiano que está en París, ¿sí? Que lo llaman el señor de los, yo no sé si está vendiendo es chicharrón o de los chorizos, el señor de los chorizos, mundialmente conocido ahorita porque está en las redes en todas partes, un paisa. Podemos hacer lo mismo con los rones. Bájelo con ron para que le corte la grasa. Ahí ya pueden ser socios, ahí estoy tirando el dato. Bien, seguimos con el tema de los vinos. ¿Qué características y por qué gusta tanto y para qué momentos el vino rosado? Que es mi favorito, por ejemplo. ¿Es tu favorito? ¿Y por qué es tu favorito? No sé, me encanta. No sé si era el precio al principio o qué. Bueno, el precio ayuda. No, pero ¿qué sensación te trae? Pues un balance entre los dos, entre el blanco y el tinto. Entonces es como la cerveza dorada en otros. Te refresca. Me refresca. Te refresca, esa es la palabra. El vino rosado se estaba poniendo muy de moda. Bueno, en Francia se habla mucho del vino rosado francés, que es el Côte de Provence. Son vinos que son muy buenos para refrescarte. Si tú estás viviendo en países tropicales que hace un calor muy fuerte, tú no te das a qué pena decirlo así, clavarte un vino con mucho cuerpo y muy pesado y muchos taninos. Tú también estás buscando cosas que te refresquen un poco. El vino rosado es un compromiso muy bueno para eso y a la gente le está empezando a gustar. Ahora, hay que darlo a conocer. La gente no lo conoce lo suficiente. No solo hay vinos rosados franceses. Chile, Argentina también produce unos vinos rosados. España también. Eso con el vino rosado. ¿Y las champañas? Me estás hablando de champañas, pero yo te diría, exactamente, yo te diría que es bueno hablar de vinos espumosos o espumantes. La champaña es producida específicamente en una región en Francia, con un método específico, entonces lo llamamos champaña. Pero hay muy buenos espumosos que no son necesariamente champaña, que se producen también mundialmente. España, por ejemplo, usa la denominación cava. Para un espumante de alta calidad que se produce en una región, lo llama cava. Yo importo, por ejemplo, la Codorniu. Si rechazo el azúcar, no quiero consumir mucho azúcar, ¿cuál sería el vino ideal? Entonces, de todas formas, tú vas a sentir... El vino es una experiencia. Entonces, pasa por todas tus sensaciones organolépticas, como uno dice. Va a pasar por el aroma, va a pasar por la vista, va a pasar por el sabor. Si tú me estás hablando de dulce, ya estás en el proceso... Bueno, o lo estás oliendo o lo estás ya pues degustando, ¿no? Si diametralmente opuesto a la sensación de azúcar, tienes otras sensaciones. Está la acidez, está lo amargo, está lo salado. Entonces todas esas se mezclan para pues oponerse. Pero tú en un vino vas a sentir todas esas sensaciones. Lo que pasa es que vas a sentir unas más fuertes que otras.
Si sientes que un vino es muy dulce, es que no está suficientemente balanceado y deberías volverlo un poquito más amargo, más ácido, más salado. Entonces, búscate vinos secos, por ejemplo, un vino seco. A la gente le gusta mucho el Sauvignon Blanc, que es una cepa muy conocida, es un poquito más ácida y hay distintos Sauvignon Blanc. Hay unos que van a ser más ácidos y otros un poquito más dulces. Interesante. De la casa tuya o de la distribuidora tuya, ¿cuál es el ideal? Bueno, nosotros trabajamos con 15 bodegas mundialmente. Entonces me toca tener mucho cuidado porque si hablo mucho de una, la otra se pone brava. Depende mucho del consumidor que tú tengas. En Colombia, ¿cuál piensas tú que es el país, el colombiano, cuál piensas que es el vino, el país que más consume? ¿En tipos de vino? En tipos de vino, sí. ¿Cuál ¿Rojo? país piensas? No, más que vino blanco, rojo, ¿cuál piensas que es el país que más consumimos? Ah, el origen. El origen, sí. Debería ser Chile. Es Chile, correcto, es Chile. Los vinos chilenos han entrado muy fuerte en el mercado colombiano por muchos años. Fueron los primeros vinos que entraron acá en el país. Santa Rita, que es una de las bodegas que manejo, por ejemplo, fue el primer vino a entrar aquí a Colombia y el que más vendía. Luego vienen los vinos, entonces antes eran los argentinos, ahora son los españoles los que más se consumen. Y tercero están los argentinos. ¿Por qué estos vinos? ¿Qué es lo que le causa ese gusto al colombiano con respecto a estos tipos de vinos? Entonces es interesante analizar. Hay países del mundo en que el vino chileno y argentino no va a entrar. En Francia no se consume muy poco, o en otras zonas. Eso depende mucho del paladar que tenga la persona, que influye mucho también la gastronomía del país y lo que estás viviendo. Entonces vuelvo y repito, el vino es una experiencia y son sensaciones. Prueben, acuérdense lo que les gustó y vayan entendiendo por qué les gustó. ¿Hay alguien aparte de Juan Carlos a quien se le haya ocurrido mezclar los vinos para sacar un nuevo sabor? Se hacen, no, mundialmente se mezcla mucho vinos, se crea por ejemplo con el vino tinto lo que se llama un blend. Tú mezclas ciertas cepas para poder llegar al vino que tú quieres, para equilibrarlo. Se hace, siempre se ha hecho, sí. O sea, es algo común. Es algo común y generalmente para vinos de guarda, como decimos, de muy alta calidad que quieres que se conserven a través del tiempo, tienes que mezclarlos con unas cepas que tú sabes que te van a durar mucho. El Cabernet Sauvignon, por ejemplo, es una cepa muy buena para perdurar a través de los años. Cuando llegas a un restaurante y te ofrecen vino de la casa, ¿qué es lo que te están ofreciendo? Por lo general el vino de la casa es un vino un poco más económico, ¿no? Porque tú quieres que rote muchísimo. Pregunten siempre, generalmente el mesero, si te está sirviendo el vino, tiene que saber de lo que está hablando. En Colombia sucede mucho que aún la gente no está lo suficientemente formada, pero sean curiosos y pregunten sin pena y pídanles que les traigan la botella para mirarle y todo. El vino de la casa es un vino que lo abren y que va a estar abierto todo el día. Son vinos jóvenes por lo general y de un consumo pues como lo que estás haciendo ahorita, tomándote tu copita de vino. Esto es un vino de la casa. Bien, vamos a pasar la página y vamos a hablar de otro tema, Paul. Y es de qué manera el estudio que recibiste, porque pues has sido afortunado estudiando y preparándote muy bien, de qué manera has podido aportar al negocio familiar y cómo has manejado las estrategias de comercialización y venta de estos vinos. Tienes razón, Gerson. La verdad sí he sido muy afortunado. Yo pienso que es importante salir de tu zona de confort. Y en este caso, pues yo salí del país porque aprendes muchas cosas distintas e intentas ver cómo las puedes volver a traer al país y adaptarlas. Todo este tema de emprendimiento e innovación lo sentí mucho más en Francia, pues estuvo muy presente. En Singapur también, que es un país que diariamente hay algo que está cambiando. Me di cuenta de que en Colombia podemos hacer lo mismo, sino que hay que adaptarlo. Yo lo quería hacer con la empresa de la familia, con los vinos. Me di cuenta que hay algo que hace falta. Estuve mirando y esto es esa parte de educación, de capacitación, como dijo pues una persona que nos estaba oyendo. Es importantísimo enseñarle a la gente lo que uno ya sabe referente a eso, desmistificar el vino, como te estaba diciendo. Entonces yo estoy montando todos unos programas, además de la comercialización. No te estoy solo vendiendo un vino, te estoy vendiendo una experiencia. Te estoy vendiendo también a el vino, pues enseñarte eso también. Entonces tengo todo un equipo de sommeliers que para mí son igual de importantes que los comerciales, que te acompañan, que si voy a un restaurante, por ejemplo, y quiero que tengan este vino en la carta, quiero que todo el mundo sepa de qué vino se trata, de que lo prueben. Y si tenemos ese vino en el restaurante, se capacita a todo el personal. Eso es importantísimo. Hacemos muchas catas de vino también, porque la gente tiene que descubrir todo eso y es una pasión que yo tengo y que quiero seguir compartiendo. Entonces, ese enfoque de educación me parece que es importantísimo.
Fíjate que en los podcasts tenemos un dicho que es que a todo el mundo le gustan los podcasts, lo que pasa es que no lo sabe. Se podría aplicar ese mismo dicho a los vinos, porque muchas veces llega gente al restaurante y entonces, ¿vino o cerveza o agua? No, agua. O sea, no lo dicen, pero la verdad es que porque no conozco de vinos. Sí. Más no porque no les guste. Exactamente. Es que la gente es penosa y yo los entiendo. Uno puede quedar en ridículo y todo el tema. Pero compren el vino en el supermercado y si quieren, pruébenlo en la casa, no hay ningún problema. A mí me encantaría ver la gente, yo no sé, en los bares justamente, como en Europa, estar probando vino y no solo tomando cerveza. Es un momento muy convivial. Tomar vino, lo que te digo y lo repito nuevamente y no me canso de repetirlo, es una experiencia. Lo puedes hacer con amigos. Una botella, generalmente uno intenta no tomarse toda una botella solo, pues uno se la toma también en compañía. Entonces te recuerda cosas, te recuerda momentos. Probar el vino, también las sensaciones que tú tienes, es pura memoria. Te recuerda cosas. Te puede recordar un olor que tuviste en tu infancia o algo. Entonces es interesantísimo ese mundo y por favor los invito a descubrirlo. Me acuerdo de ese día, me acuerdo de esa reunión por el vino que nos tomamos. Por ejemplo. Y luego se te olvidó todo, pero eso sí es tu problema. Porque después... Bueno, y es increíble lo que hay que aprenderle a marcas como Red Bull, ¿no? A nivel de mercadeo y de publicidad. Esta gente es impresionante. ¿Y qué has pensado y qué nos puedes compartir de estrategias que pudieran llegar a funcionar, por ejemplo, en el mundo tuyo para nosotros extrapolarlo a nuestros emprendimientos? Bueno, si notan, nunca ha habido un trabajo que se ha hecho muy fuerte en mercadeo alrededor de los vinos. Si ustedes... En esta generación no, por allá en los 90, 80 sí era fuerte los que mencionamos hace un momento. Sí. Y se hablaba mucho... ¿Sabe quién vino? Vino Ven, repítelo. Pero era fuerte, o sea, no podemos negar lo que era. Mire, me acuerdo hoy. No, buenísimo. Entonces, mira, hoy en día, por ejemplo, si yo recuerdo una marca que ha hecho mercadeo fuerte ha sido Conchitoro con Casillero del Diablo. Eso tú lo veías propagandas en televisión y todo el tema. Hoy en día, si tú miras, los que hacen toda esa promoción son los licores. Me hablaste, bueno, de Red Bull, pero todos esos licores que sean o ginebras o whiskies o otros licores le hacen mucho fuerza al mercadeo. Tú ves eventos patrocinados por estos licores. En el vino no existe aún. A mí me gustaría poder desarrollar eso. Con Santa Rita, por ejemplo, estamos llevando un concepto que se llama Living la Vida. Momentos Living la Vida. Entonces queremos que la gente se dé cuenta que en un barbecue, en cualquier momento o parrandeando todo el tema, se puede también tomar vino. Me gustaría con los espumosos también poder desarrollar más eventos, pues Moet Chandon o marcas francesas muy fuertes, multinacionales, están patrocinando eventos, pero el vino sí lo quiero yo llevar a cabo. Entonces algo muy bonito que sucedió en Cartagena hace como 3 meses es que hubo la fiesta del vino rosado. Sí, espectacular, en Tierra Bomba, en un hotel, en un complejo de una amiga que se llama Porsche, que se llama Blue Apple Beach, Blue Apple, manzana azul. Hicieron todo un concepto de vinos rosados y las piscinas les pusieron un colorante rosado. Entonces imagínate, está todo el mundo ahí dichoso y todo. Eso lo vamos a hacer nosotros también. Y son eventos interesantes. Y... ¿No tiene fotos? No, ahí las tengo, pero... A propósito, ¿en qué redes sociales podemos conocer las marcas? Bueno, entonces tuyas? los invito por favor a seguir sobre todo en Instagram, Marpico Vinos y Licores. Tenemos un equipo de mercadeo que acabamos de contratar que está haciendo toda esa fuerza para enseñarles a ustedes de vinos. Entonces cada día publicamos un vino y hablamos un poquito de eso, la experiencia y todo. Miren por favor la página que le hemos dado mucha fuerza a eso y me gustaría sacarla adelante. Y como última pregunta, ¿qué rescatas de la manera en la que emprenden los franceses, que es algo que te guste adoptar, y que no lo hagan en Latinoamérica, y qué rescatas de los latinoamericanos que no lo hagan en Francia? Me gusta mucho esa pregunta porque, como te dije, yo soy franco-colombiano y me tocó adaptarme en cierta manera a los dos países. Cuando estaba en Colombia me sentía más francés, cuando estaba en Francia me sentía más colombiano, y tienen sus diferencias. El europeo es muy distinto al latino. De los franceses aprendí toda esa estructura muy cartesiana que ellos tienen, rígida. Son muy buenos ingenieros, muy puntuales. Del latino aprendí mucho su alegría, su felicidad por vivir las cosas. Ellos, los franceses, emprenden
el emprendimiento lo tienen un poquito más avanzado, qué pena decirlo así. Aprendí mucho de que ellos no tienen miedo por estar emprendiendo y no piensan tanto en el capital como aquí lo pensamos. En Colombia somos un país de emprendedores sin darnos cuenta. Si tú miras, y había leído un estudio, creo que el 60% de los negocios son negocios, pequeños negocios de familia, son microemprendedores. Todo el mundo tiene un pequeño negocio montado en una parte. Pregúntele a todo el mundo, a sus amigos, no, que tengo un negocio, que quiero hacer un negocio, que quiero hacer esto. Pero nosotros no lo vemos como emprendimiento, porque la gente está confundiendo mucho lo que es emprender y crear un startup, crear algo nuevo. Entonces, repito, para mí la definición de emprender es llevar a cabo un proyecto, ser pionero y poder culminar ese proyecto. Bien, excelente. Por último, invítanos a leer o enséñanos a leer las etiquetas de la botella, que es lo que más debe uno fijarse a la hora de tener una botella en su mano para elegir el vino. Entonces, para ti, Gerson, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Muy tarde. Eso tenían que haberlo leído desde el principio. Para los otros, las botellas, bueno, fíjense en detalles muy interesantes. Las botellas de vino tinto por lo general son oscuras. Las de vino blanco son claras. Es un efecto de mercadeo. El vino blanco es mucho más bonito, el rosado ver el color original. Sería mejor que todas las botellas fueran oscuras porque te protegen de la luz del sol. El vino está vivo y evoluciona a través del tiempo. Cuando tú lo abres, se oxigena, entonces va cambiando. Cuando miras también la botella de vino, mira el tamaño. Van a ver que tienen distintas formas. Entonces, muy interesante. Eso no influye para nada en la calidad del vino, la forma del vino, la forma de la botella o cualquier tema. La etiqueta es muy interesante. Te lo permites entender, te permite saber si digamos es una bodega que está innovando con esta referencia o no. Si tú ves una etiqueta clásica, que tú ves que es bastante antigua y todo, es que quieren guardar esa tradición. Si tú ves algo distinto, un poquito más innovador, como más atrevido, es que están intentando hacer nuevas cosas. Puede que se siente en el vino. Está la etiqueta de frente donde sale el nombre del vino, la bodega, generalmente la cepa y el año. Entonces miren los años. Un vino joven, hoy en día es de 2017 para arriba. Pues ahora que estamos en 2019. Si ustedes ven un vino carísimo que dice reserva, pero que es de 2017 para arriba, ¿será que es reserva? Porque un vino reserva necesita por lo menos 3 años de hacer todo su proceso. Si ves un vino 2012 que dice reserva, listo, ahí sí, este sí es un reserva como nos lo imaginamos. Si miras la etiqueta del otro lado, pues aparece más información. Tú ves de qué valle es, generalmente hay una descripción de las sensaciones que tienes que sentir. Alcanzas a mirar también el importador. Entonces mira, aquí por ejemplo sale importado por Marpico. Claro, tenía que ser, por favor. Otro tema interesante. Otro tema interesante es que en Colombia tenemos algo que no hay en otra parte del mundo. No me parece bueno, pero lo digo, está la estampilla. Si miran arriba donde se escorcha el vino, hay una estampilla. La estampilla te permite saber, es un impuesto que nosotros pagamos, que nos toca pagar en cada departamento para poder traer el vino. Lo menciono y no sé que no lo hemos hablado y da lugar para otro puedan sí, arreglar allá sus temas. Exacto, da para otro debate completamente distinto, pero estamos pagando unos impuestos absurdos. Esas estampillas se traducen en las corbatas que utilizan. Exactamente. Estamos pagando prácticamente un 40% del precio del vino en impuestos, lo que no nos permite traer cosas que nos gustaría y vender el vino más económico. Exacto. Pero sí, es importante también ver el tema de la estampilla, en Colombia sobre todo. No, y que da la garantía, ya hablando más en serio, de que lo que estamos tomando es de un origen legal y no es... Exactamente. Hecho por allá en el subterráneo de quién sabe quién. No, pero este de Marpico sí se ve que es de una excelente calidad. Claro que sí, pues Paul, muchas gracias. Finalmente, si queremos asesorarnos a fondo de tu parte para adquirir tus vinos, ¿a dónde debemos llamar o cómo te contactamos? Bueno, Gerson, nosotros como importadores tenemos la exclusividad de las marcas y las distribuimos a nivel nacional. Entonces tú las vas a encontrar en todos los supermercados, las vas a encontrar en los restaurantes, donde los mayoristas. Por lo general manejamos esas grandes negociaciones. Sin embargo, yo estoy desarrollando también un canal de consumo para clientes directos. Ingresen a la página de Marpico si quieren vinos y ustedes ven ahí también las distintas oficinas que tenemos en los países. Nosotros los creamos ustedes como clientes y ustedes manejan unos precios mucho más atractivos que pueden haber en otras partes. Ese canal me interesa porque hoy en día hay que llegarle a la gente más directamente. Pero si no, los encuentran en... Exactamente.
Nosotros no posicionamos la empresa Marpico, sino posicionamos las bodegas con las que trabajamos. Por eso la gente no conoce generalmente el nombre de la empresa, pero sí los productos que nosotros traemos. ¿Qué son? Mira, por ejemplo, Argentina es Norton y Séptima, de Chile es Santa Rita, Morandé, Casa Silva, de Australia es Beringer, de Francia es Barton y Guestier, de España Marqués de Riscal, Protos, González Vías, Tío Pepe, de Australia es Penfolds, y tenemos varias otras marcas que trabajamos. Sí. Los grados de alcohol, nos faltó esa pregunta que era importantísima. El grado de alcohol ha subido mucho. Como te decía antes, en Grecia y en Roma, yo pienso que el grado de alcohol era como entre, no te voy a dar una cifra exacta porque hay conocedores, pero entre 5 y 7 grados. Hoy en día estamos consumiendo vinos que tienen de 11 grados a mayor. El que tú estás tomando aquí tiene 13.45 grados de alcohol. Generalmente los vinos tintos tienen un grado de alcohol un poco más elevado. Muy bien, excelente. Paul, gracias por acompañarnos, por toda la información que nos has dado, que sé que muchos la vamos a repetir una y otra vez hasta que la aprendamos para saber cómo elegir el vino perfecto, y además sirve de inspiración para montar nuestros negocios y vemos y exploramos oportunidades en las cuales podemos llegar a coger productos propios y llevarlos a otras latitudes con mucho éxito, siempre y cuando también utilicemos algo que ahora se llama el content marketing, que es enseñarle a la gente sobre lo que está consumiendo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por recibirme, Gerson. Muy feliz de haber compartido acá con ustedes. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.